La entrevista podcaster. Pues introducimos Nacho Ares, por derecho una de las voces más reconocidas de la divulgación histórica en nuestro país, con décadas de experiencia en radio. Lo conocemos, casi todos, por el programa de Ser Historia, ¿no? Y desde hace más de 4 años también lo vamos a conocer por su podcast dentro de La Pirámide. Pues Nacho, gracias por aceptar la invitación y bienvenido a Podcasters. Pues muchísimas gracias por la invitación y un verdadero placer. Eso de las décadas de experiencia a uno le suena ya que va cumpliendo años. Pero bueno, es verdad, es lo que hay. Bueno, también tiene lo bueno, ¿no? También tiene lo bueno, claro que sí. que son décadas, si no, no serían décadas. La primera pregunta es obligada, es siempre la que hacemos a todo el mundo, porque te levantas un día y se te ocurre, vamos a crear un podcast sobre historia de Egipto, o algo que, bueno, historia de Egipto porque es lo que más te gusta, o es una cosa mucho más meditada, esto de dentro de la pirámide. Bueno, pues fíjate, dentro de la pirámide ya existía como canal de YouTube. Lo empecé pues hace ya 11 años o 12. Era un trabajo muy modesto en el que cada mes o cada 15 días publicaba un vídeo cortito de un par de minutos, una cosa muy, muy modestita, pero lo tenía ahí, ¿no? Y como sucede siempre, durante la pandemia, que a todos nos dio tiempo para pensar mucho, no solamente di una vuelta enorme a lo que es el canal de YouTube, que ha crecido de forma exponencial, tenemos ya más de 120.000 suscriptores, y se me ocurrió la idea también de hacer un podcast, sobre todo para dar salida a muchas de las entrevistas, del archivo de audio que yo tengo desde el año, bueno, finales de los 80, comienzos de los 90. Es que es muy loco. Llevo muchísimos años, con apenas 15, 20 años yo empecé ya a tener interés por el antiguo Egipto y sobre todo a documentarme, y tengo muchísimo archivo de radio, de televisión, entrevistas a egiptólogos que nunca había publicado, que nunca había sacado, y sobre todo quería diferenciarlo también de YouTube. O sea, que YouTube fuera una cosa más de imágenes, aunque luego siempre hay contenidos, ¿no?, que son paralelos, pero quería hacer una cosa diferente. Y esta es la que me llevó a crear dentro de la pirámide el podcast en el estudio que tengo en casa, de una forma bastante casera, pero con muy buena calidad. A mí siempre me ha gustado todo lo de la parte técnica, trastear, comprarme micros, grabadoras, cámaras de todo tipo, y eso es algo que siempre me ha gustado, y bueno, pues así lo saqué. Vamos, una evolución que para algunos sería una involución. Normalmente se dice, no, del podcast al vídeo, y lo que está funcionando mejor, los que van desde el vídeo al podcast, la verdad que está funcionando bien, pero lo que veo es que sigues manteniendo los dos canales abiertos, vamos. Sí, porque yo creo que son complementarios, ¿no? Y siempre claro, uno habló del otro. Y aunque el podcast es cada 15 días y el canal de YouTube es un vídeo a la semana, los domingos a las 8 de la tarde, hora de Madrid, que es lo que digo siempre, se van complementando de alguna forma, ¿no? Porque también el canal de YouTube da salida al archivo de imagen que yo tengo, tanto de fotografías, que son más de 100.000 fotografías, todas perfectamente digitalizadas, una base de datos que tengo enorme, todo perfectamente colocado, y luego las cantidades ingentes de horas de vídeo que tengo desde las antiguas cámaras de 8 milímetros hasta el 4K, ¿no? Y todo ello pues te permite, bueno, pues hacer cosas que yo creo bastante atractivas, únicas y muchas veces en exclusiva, ¿no? Y el podcast tiene también ese perfil quizás más cercano, más intimista, más tipo radio, pero te permite hacer un montón de cosas, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial, que a mí me encanta, hay mucha gente que va en contra de ella, pero a mí me encanta porque te permite hacer, crear voces, crear escenarios, crear dramatizaciones, crear un montón de cosas muy profesionales si las sabes manejar bien, y todo eso enriquece, todo eso no hace más que enriquecer, desde luego.
Yo realmente, ahora que no lo tenía previsto hablar de la IA, pero ya que la has sacado tú, creo que para divulgación, solamente poder hacer diálogos con voces que antes estaba al alcance bueno, alguien que tuviese un estudio, mucho dinero para contratar artistas, que te hiciese, actores de doblaje que te hiciesen eso, pues ahora mismo solamente con el tema de las voces o con hazme una música ad hoc para el desierto o para una lucha en el Mediterráneo, y yo creo que ha democratizado mucho el tema de la ambientación bueno, no sé, yo como independiente hay muchos que lo utilizan que a lo mejor, pues eso, no tienen los recursos que puede tener bueno, un gran medio de comunicación, no sé qué te parece, pero que es una ayuda para Sí, nosotros, ¿verdad? totalmente de acuerdo, porque, a ver, si yo no tuviera la inteligencia artificial, el programa, el podcast tampoco tiene un presupuesto para poder pagar voces de actores, entonces no lo haría. Entonces es un extra que tú tienes ahí y sobre todo si lo sabes manejar, bueno, pues yo, por ejemplo, para las músicas tengo la suscripción de Epidemic Sound, que es muy Sí, barata muy buena. y es la misma que utilizamos en la cadena SER, la misma. Yo tengo Ah, mi propia cuenta y es lo que me permite utilizar todo tipo de música. Es que hay mucha gente que dice, oye, la banda sonora de la película, ¿de qué película es que utilizas en este programa? Y digo, no, es una música de librería que es realmente espectacular, emocionante, que parece de una película, pero es de librería, no tiene nada que ver, ¿no? Y todo ello, pues como digo, enriquece, ¿no? Y la base de datos enorme en Epidemic Sound que hay de efectos especiales de absolutamente todo, para poder generar, imagínate, pues pasos entrando en una tumba, cómo descorres una losa de piedra, el viento en el desierto, el ruido del agua del Nilo, o sea, puedes recrear absolutamente todo de una forma absolutamente profesional, ¿no? yo lo utilizo también y lo recomiendo siempre. Además que un apunte que no todo el mundo lo sabe, que la música puedes bajarla y bajarlo bueno, pues solo quiero el bajo o solo quiero la percusión o quita la percusión porque va de fondo, etcétera. La verdad es una maravilla. Y voy a sacar un poquito de pecho porque yo compongo en IA y esto que te preguntan de esta banda sonora de quién es, me lo preguntan y digo, no, esto lo he compuesto yo con prompts de IA y la gente se queda muy loca, ¿no? Dice, ostras, hasta eso ha llegado, digo, pues sí, hasta eso ha llegado. Bueno, vamos que no perdemos, si queremos otro día hacemos uno de ella, pero Venga, perfecto. vamos a ver, ahora que has dicho, ¿qué te permite dentro de la pirámide hacer como podcast que no en radio, en ser historia? Bueno, a lo mejor ha quedado muy mal esto. Parece que sea enemigo de la radio, no, al No, revés. no, no. Quiero decir como libertad creativa, ¿no? ¿Qué puedes encontrar en el podcast que no siempre podías encontrar, tener en la radio, ¿no? Por muchos medios que la radio te ofrezca. Ujú. Bueno, pues fíjate, el programa Ser Historia, aunque parece a lo contrario, es bastante casero. O sea, muchas de las partes las grabo yo en casa. Y tengo que decir que de las 17 temporadas nunca me han puesto topes ni me han puesto barreras para hacer nada, ¿no? Pero sí que es cierto que hay temas que no puedes estar tratando continuamente. No puedes estar hablando todos los días del antiguo Egipto, aunque la cabra tira al monte. Entonces, yo prefiero lo que me permite dentro de la pirámide, el podcast, es, bueno, pues desenvolverme en un medio en el que yo estoy mucho más cómodo. Y además, la estructura de trabajo es muy parecida a la de Ser Historia. Es decir, yo no escribo un guión, es absolutamente todo improvisado, no leo absolutamente nada. Y en el caso de Egipto a mí me resulta muchísimo más fácil porque son pues casi 40 años metido en esta disciplina, conozco muy bien los temas, conozco muy bien los personajes de los que hablo, a las personas a las que he entrevistado, por ejemplo, cuando sale una noticia que muchas veces es una noticia de agencia. El periodista no tiene por qué saber algunos detalles, ¿no? Para conocer realmente lo que hay detrás de ese gran hallazgo o lo que sea. Bueno, pues mi bagaje, mi propia formación como egiptólogo me Claro. permite aportar una serie de datos que van a enriquecer esa noticia o perfilar incluso los errores que pueda haber, que suele haber muchos porque, insisto, el periodista no tiene por qué saber si esto ya se ha publicado antes, si esto ya se descubrió antes o lo que sea, ¿no? Pues
todo eso es lo que a mí me permite ser mucho más creativo dentro de la pirámide a la hora de proponer temas, de hacer recreaciones dramatizadas, de crear ambientes, espacios, y la gente pensará, mira, ahora estamos hablando con un Yeti, un micrófono, pero el podcast de dentro de la pirámide yo no lo grabo aquí, yo lo grabo con una grabadora Olympus, que son las mejores que hay, no vamos a hacer publicidad, pero Olympus da 1000 vueltas a cualquier otro tipo de grabadoras, y lo grabo sentado en la cama. En la cama. Menos ruido. Agarro la grabadora, tengo únicamente el listado de los 6-7 cortes de voz que hay, o lecturas de textos dramatizadas de papiros o lo que sea, y voy dando paso a esos audios, aportando información, etcétera, ¿no? Y ese es como hago el programa, siempre del tirón, los 30 minutos, voy mirando cuánto llevo para tampoco liarme, luego más los 10-15 minutos de los cortes, pues eso acaba teniendo pues 45 minutos. Uh-huh. Bueno, ¿y qué has encontrado, por ejemplo, para podcast narrando historias o detalles que a lo mejor no tendrían cabida tanto en radio como fuese en podcast? Sí, desde luego, porque son temas que analizas con una profundidad pues mucho más grande. Si haces un podcast dedicado al descubrimiento de la tumba de Tutankamón, en el caso, por ejemplo, cuando fue el centenario, con Ser Historia sí que dedicamos algún bloque, ¿no? Pero no puedes dedicar la hora y media completa a Tutankamón, ¿no? En el caso de Dentro de la Pirámide sí que he podido hacerlo, pero no solamente en un programa, sino en varios. Que dices, pues toda esta parte dedicada a Howard Carter, el descubridor, la voy a contar en otro podcast, ¿no? Y eso te permite, bueno, pues hacer cosas diferentes que el programa de radio, pues insisto, ¿no? La gente se aburriría de estar hablando todo el rato de Egipto, y como el podcast está dedicado a un nicho de egiptolocos, ¿no? Como yo los defino, ¿no? De egiptólogos, de gente aficionada a la egiptología, yo creo que pues tiene esa cabida ahí, claro. Tal vez un podcast de nicho para ti sería más, empezará más pequeño, ¿no? Pero crece más comprometido. Es decir, la gente no es un caso al que simplemente le gusta la historia y que de vez en cuando le guste algo, sino que, tú ya lo has dicho, egiptolocos. Son gente que le gusta o simplemente leerlo o simplemente mucho. ¿Tienes mayor compromiso con la comunidad allí? ¿O es la comunidad la que tiene más compromiso contigo? Bueno, fíjate, suelo leer siempre los mensajes. Hay muchos, la inmensa mayoría no los contesto porque son simples comentarios que tampoco tienen mayor trascendencia. Pero los mensajes que suelen poner, siempre con alguna pregunta, lo que sea, siempre los suelo contestar, ¿no? Y veo, pues eso, que hay una interacción con la audiencia, a veces proponen temas, que eso me parece muy positivo, ¿no? Porque también están reclamando algo de interés, ¿no? También a veces proponen temas que tienen un recorrido muy pequeño, y que puedes decir, joder, es que esto ni siquiera a los egiptólogos les va a interesar, ¿no? O a veces te escribe alguien que se nota que está preparando un trabajo para el colegio, la universidad, y quiere que le hagas la clase magistral, ¿no? Para luego transcribirla y presentarla casi como trabajo, ¿no? Pero sí que es cierto que el nicho es muy amplio, y sobre todo de gente que le interesa la historia. No necesariamente son egiptolocos que son apasionados de la historia de Egipto, que también los hay, la inmensa mayoría, lógicamente, ¿no? Pero todo ello hace pensar que la historia pues es muy amplia, y quien me escucha a mí, escucha el podcast también de Roma, otros podcasts de historia que hay en iVoox o en otras plataformas, ¿no? Porque ahora que lo dices, claro, la historia de Egipto abarca muchos miles de años, más que otros nichos, ¿vale? Que hablamos de pues, más que Roma, más que cualquier otro periodo, pero sigue siendo un pequeño nicho en comparación pues con la historia de Roma, con la Segunda Guerra Mundial, con las
napoleónicas. ¿Por qué piensas que es eso? Si realmente es solamente en cuanto a volumen de tiempo, en cuanto a eras, es mucho más rico Egipto, la historia de Egipto. Bueno, fíjate, nosotros cuando hemos hecho en Ser Historia programas especiales de los que más se escuchan son los que están relacionados con la Segunda Guerra Mundial, como dices, Egipto y Roma. Son los tres grandes temas. Yo creo que el nicho de historia de Egipto es muy amplio. Quizás Roma tiene la virtud de que Roma se expandió como imperio por toda Europa y tenemos un vínculo afectivo más cercano con ellos, ¿no? Y es muy fácil ir a un museo y encontrar obras, piezas de arqueología romana en cualquier ciudad de España, y no te digo ya si estás en Cartagena, en Mérida o en algunos lugares de Cataluña, ¿no? Pero en Egipto sucede algo parecido, y es que Egipto tiene una ventaja que no tiene Roma ni Grecia ni la Segunda Guerra Mundial, y es que aparte de la belleza estética está rodeado de un halo de misterio que no tienen otras culturas. Y eso también atrae muchísima gente. Muchísima gente que le encanta la historia de Egipto y le encantan los misterios del antiguo Egipto, ¿no? Cómo se construyeron las pirámides, cómo se iluminaban en el interior de las tumbas, cómo pudieron trabajar la piedra de la forma como lo hicieron. Bueno, pues todo eso llama mucho la atención, ¿no? Y algunos de los podcasts que... Mira, yo recuerdo, yo creo que es el que más descargas tiene, uno que se titula Egipto sí era extraterrestre, que hay gente, eso es un clickbait. Digo, no, perdona, es que Egipto es extraterrestre. Yo hablo ahí de creencias, de textos de los propios egipcios que están hablando de ese culto estelar, que están hablando también de esos objetos de meteoritos hechos con hierro meteorítico. El meteorito es un objeto que viene fuera de la Tierra, es extraterrestre, ¿sabes? Lógicamente no son marcianos, pero desde luego que tiene ese sentido el título que le das, ¿no? Yo creo que Egipto en líneas generales es un tema muy atractivo para hacer este tipo de podcast. Y el tuyo, a ver, no es un podcast académico, digamos, no es una... No es una exposición que puedes hacer en un museo delante de un montón de historiadores, ¿no? Que está abierto pues a los amantes, aunque tenga una carrera o no, pues que no tenga nada que ver, ¿no? Pues curiosos como nosotros, que nos dedicamos a leer, nos gusta mucho. ¿Cuál es tu método para no hacerlo aburrido, pero que tampoco sea muy una cosa como un cuento de niños, muy esquemático? Bueno, pues no sé. Fíjate, yo cuando era crío, y lo sigo teniendo fama, a mí tú me pones delante de un auditorio de 500 personas y hablo con mucha fluidez y tal, ¿no? Pero me pones delante de 2 personas y no sé qué decir. Mis padres me decían cuando estábamos comiendo en casa, lo recuerdo siempre, a mí en casa me llaman Iñaki, como estaba siempre callado, no decía nada, decía, Iñaki, no hables tanto, no dejas, que no nos dejas hablar, lo hacían de coña, ¿no? Y siempre se sorprendía, ¿no? Después de eso, trabajando hoy en medios de comunicación, en tele, en radio, con los podcasts y tal, pues hablando pues con esta facilidad, ¿no? Y no sé, la verdad es que yo desde un principio siempre me ha gustado comunicar, más todo aquello relacionado con el mundo académico, que también yo he publicado en revistas científicas y he dado clases en universidades y tal, pero siempre yo creo que con ese común denominador de hacerlo atractivo, de hacerlo didáctico, hay que partir de la base de que no todo el mundo sabe de todo, entonces siempre tienes que estar recordando las fechas, los lugares, ese tipo de detalles, y hacerlo en un lenguaje, no voy a decir coloquial, ¿no? Pero un lenguaje accesible para que te puedan entender, ¿no? Yo creo que ahí está un poco el secreto de los podcasts, y que sobre todo, en mi caso, pues tengo la facilidad de hacerlo sin leerlo, y bueno, pues me sale mucho más cómodo, mucho más fluido. Hay a veces algunas editoriales que me han contactado para
para escribir algún libro del podcast de Dentro de la Pirámide o de Ser Historia. Dice, no, no te va a costar nada. Coges los guiones, los editas un poco y nos los pasas. Digo, no, es que no hay guión. O sea, no hay guión. O sea, lo tendría que escribir todo de cero. Todo absolutamente de cero, ¿no? Y no lo voy a hacer. Así que te has quedado sin libro de Ser Historia o de Dentro de la Pirámide, ¿no? Bueno, siempre podemos transcribir algunos podcasts y ya de ahí Sí. sacamos el libro. No, bueno, sería una idea. Tú me has hablado de este episodio que has dicho sobre el Egipto, episodio más clickbaitero, ¿no? Que bueno, de dónde vienen, ¿no? Pues tenemos los famosos el puñal meteorítico o esta serie de cosas, el culto. Pero dentro de lo que cabe tiene que haber ciertas líneas rojas, ¿no? Porque Egipto es uno de los sitios donde circula, vamos a decir, una tendencia a cosas que se alejan de la ciencia de por sí, por mucho que le expliques, no, las pirámides, pues no vinieron extraterrestres y pusieron los bloques ni les enseñaron el arma mortal, no lo sé, pero tiene que haber alguna separación de estas, ¿no? Sí, a ver, mucha gente me pregunta que yo empecé en el mundo del misterio trabajando con Fernando Jiménez del Oso, publicando en la revista Más Allá, en Enigmas, en Año Cero, y lo sigo haciendo. Yo el otro día estuve en Cuarto Milenio, yo estuve 8 años de reportero en Cuarto Milenio y lo dejé porque no me daba la vida para tanto viaje y tanta responsabilidad, ¿no? De estar cada 2 semanas entregando un reportaje, ¿no? Y hablé con Iker, digo, mira, os voy pasando reportajes si queréis, contad conmigo cuando queráis para ir a plató, pero mira, yo tomo la decisión de dejarlo y hacer otras cosas, ¿no? Y fue una etapa y maravillosa. Pero incluso trabajando con Fernando Jiménez del Oso o con Iker, yo siempre he tenido las cosas muy claras. No es que haya un mundo académico y un mundo heterodoxo, no. Es que lo que es. Y lo que no es, no te lo puedes inventar, ¿eh? Hay un misterio enorme en cómo se construyeron las pirámides. Pero lo que yo siempre he dicho es que la respuesta a una pregunta, a un problema, no puede ser más complicada que la propia pregunta. Es decir, si tú no sabes cómo se construyeron las pirámides, pero los egipcios te están hablando de rampas, de trabajos en las canteras, de llevar los bloques con trineos, etcétera, de alguna forma tienes que suponer que así lo hicieron. Pero intentar explicarlo diciendo no, que vinieron una civilización de no sabemos dónde, con una tecnología que no sabemos dónde y que lo hicieron de una forma que no sabemos cómo, pues la respuesta es mucho más complicada que la pregunta que estás realizando, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. Y a mí siempre me ha gustado no separar, porque al final las cosas fluyen, ¿no? Uno de los podcasts, uno de los episodios que a mí más me gusta de Dentro de la Pirámide es uno que se llama ¿En qué me he equivocado? Era el título de un libro de Eric von Däniken, que es el que comenzó en los años 60 con toda la historia, la teoría de los extraterrestres que vinieron a la Tierra en la antigüedad y ayudaron al ser humano o crearon al ser humano genéticamente y le ayudaron a construir grandes monumentos. Y Däniken publicó en los años 70 un libro que era ¿En qué me he equivocado?, ¿no? Donde decía él pues algunos errores que él había cometido. Y yo siguiendo un poco este tipo de literatura, porque yo la critico, pero me lo he leído todo. Yo critico con razón, porque me encanta. Me encanta. Desde un punto de vista antropológico, me encanta. Cómo la gente empieza a desbarrar y a sacar los pies del tiesto con teorías increíbles, ¿no? Pero en ese podcast yo reconocía algunos de los errores que yo había cometido hace muchos años y que corregí con el paso del tiempo, ¿no? Y yo creo que eso también es muy bonito. Poder ver dónde están tus errores y saber que se puede cambiar y no pierde en absoluto nada de esencia la magia que tienen los misterios del Antiguo Egipto, ¿no? Otra cosa es ese concepto de nueva religión que hay ahora, que da igual lo que tú les estés respondiendo, proponiendo, investigaciones que demuestran que esto tal, esto cual, da igual, no. Eso no se hizo así, nos están engañando, nos están ocultando cosas y es un cambio de paradigma, ¿eh?
En los años 60-70 la ufología era la que empezó a dar ese giro, ¿no? de 180 grados mejor a las nuevas religiones y ahora pues todo se duda de todo, los científicos nos están engañando, los poderes ocultos nos están engañando para evitar conocer cuál es el verdadero origen del ser humano, la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues que cada uno que crea lo que quiera, pero mientras tú te quedas ahí dando vueltas en la esquina, como una perdiz, mareando ahí la patata, yo sigo hacia adelante, porque esa etapa ya la he vivido y ya está. Y cambio, paso de página y sigo para adelante. Menudo melón has abierto. Vamos a ir por ahí. Bueno, como podcast de nicho, ¿cómo ves el futuro del podcast de nicho? ¿Crees que, como dicen en Estados Unidos, la gran fuerza del podcast en el futuro va a ser no los tan generalistas, no los Jordi Wild, no los tipos así, sino, bueno, pues uno para Segunda Guerra Mundial, otro para Egipto, otro para el Cosmos, otro para... hablando de divulgación? ¿Tú crees que en el futuro va a ser eso? ¿Va a ser la fortaleza del podcast, del audio podcast o del video podcast este? Hombre, depende. Hay gente que le gusta focalizar mucho en temas concretos, hay otros que prefiere pues, cosas más generales, ¿no? Más generalistas, ¿no? En mi caso, yo, por ejemplo, a mí me han pedido a veces, ¿no? que haga un programa dedicado a un tema, o incluso cuando fue el segundo centenario del levantamiento de 1811 de los españoles contra la invasión francesa, pues a mí me ofrecieron hacer un libro y yo dije, mira, sí, yo tengo un programa de radio, yo he escrito mucho, pero no me veo capaz de poder hacer un libro sobre ello, ¿no? O sea, es que no me veo yo capaz, ¿no? O sea, yo trabajo en Madrid Artes Digitales como comisario de exposiciones, guionista, creativo. La primera exposición que hicimos de Tutankamón, ahí yo fui comisario. Las dos siguientes, Pompeya y Titanic, aunque yo hice los guiones, yo no me veía preparado para ser comisario y se contrató a otras personas. Y ahora con la de Cleopatra, que yo soy egiptólogo, pues sí, me siento preparado para poder ser el comisario de la exposición, ¿no? Pero yo no puedo abarcar temas muy generales. Y ojalá que siga teniendo valor esos podcasts de nicho, porque en definitiva es el mío, ¿no? Es mi trabajo dentro de la pirámide dedicado al Antiguo Egipto y yo creo que, bueno, al final marcas una especie de identidad, creas una propia marca con tu nombre, con tu trabajo y eso yo creo que en definitiva es lo que gusta a la gente. El podcast, dentro de 5 años, ¿dónde lo es? Porque, vamos, yo creo que estará satisfecho de momento. No sé cómo evolucionará. Yo creo que va a seguir todo igual, ¿eh? Es decir, los programas de radio van a seguir igual también. O sea, va a seguir programas de información, van a seguir los magazines y los podcasts. Yo creo que va a seguir igual. O sea, el recorrido que tienen, yo creo que es a muy largo plazo. A lo mejor puede cambiar la forma de descargas o la forma en la que tú lo consumes. Que yo qué sé, Sí, ahora claro. vamos todo con el teléfono o con el ordenador o con lo que sea y lo escuchas ahí, ¿no? Y dentro de un tiempo será en otro formato, no lo sé. Pero yo creo que lo que es la esencia del podcast va a seguir. Yo creo que va a seguir exactamente igual. Y ya por último, pregunta que hacemos siempre a todos, ¿algún mensaje final, alguna recomendación, incluso partiendo de errores que uno haya podido tener? ¿Qué te gustaría dar, qué mensaje te gustaría dar a los podcasters o futuros podcasters que están empezando a crear su propio podcast de divulgación de historia? Que hay muchos, que ya te digo que hay muchos que lo están pensando o que lo están haciendo. Bueno, yo creo que el éxito en muchas ocasiones de un podcast es el respaldo de documentación que hay detrás. En los últimos tiempos, bueno,
pues parece que todo el mundo puede hablar de todo, ¿no? Y yo en muchas tertulias de la radio que escucho a algunos todólogos que saben de todo, da igual que es de economía o de física o de política y tal, les oyes decir unas barbaridades, ¿no? Y se quedan tan anchos. Y bueno, vale, pues todo vale. No, pero no, hay que ser, yo creo que un poco más estrictos, y la documentación siempre es importante. Y yo no soy periodista y no me gusta que me digan que soy periodista. Yo soy egiptólogo, soy historiador, soy divulgador, soy muchas cosas, ¿no? Pero la idea de confrontar siempre cada noticia, al menos con un par de fuentes, pero no me estoy refiriendo a que encuentres la misma cosa publicada en 3 sitios diferentes. No, eso no es comprobar la fuente. Es ir a la excavación, intentar buscar en una fuente original de dónde viene ese texto. No voy a decir que estés dudando continuamente de todo, ¿no? Pero ser un poco estricto en ese tipo de afirmaciones que puedas hacer, y así evitarías, por ejemplo, que equivocarte, ¿no? Salen muchas noticias como decía antes, ¿no? El periodista no tiene por qué saber, pero bueno, lógicamente también vamos aquí a matacaballo a toda prisa y ni se molesta en comprobar las fuentes, y a veces copia hasta mal. Y bueno, pues todo un poco surrealista, ¿no? Pero yo creo que el trabajo, más allá de las virtudes que tenga cada cual, de la voz que tenga, de la forma que tenga de hacerlo, que siempre es importante, no dar tu propia personalidad y tu propio toque a cada trabajo, no imitar a nadie. Eso, cuando presentes un programa, un tema, la documentación, y si puedes hacer fíjate, no con un actor o con IA, el texto original de una fuente de Plinio o de Heródoto que te hable de esa historia, pues todo eso enriquece, todo eso suma y le da un sentido especial a lo que estás haciendo. Y hay una cosa que siempre me transmiten, que es que no saben cómo tratar a los mitos. Yo que vengo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Rommel, el mejor del mundo, no sé qué. No, oiga, esto no era así. Pero claro, cuando te enfrentas a que has de desmitificar a alguien, siempre te va a salir no, este era el mejor o este rey era el mejor, y dices, pues... No. ¿Cómo lo haces? Tienes que tener autenticidad, ser singular y no ser valiente. O sea, yo no me he cortado un pelo nunca en decir que el Quijote de Cervantes es un coñazo. O sea, son 2 volúmenes que a mí me sobra 1,5. O sea, es todo el rato la misma matraca. Es brillante, sí. Pero, ostras, 2 volúmenes con la misma historia, a mí me parece un absoluto rollo. Y la gente que diga lo contrario es que o no se lo ha leído o está mintiendo por hacerse el erudito, decir el padre de la literatura española, que sí, que escribe genial, que es brillante. Pero, ostras, es muy largo. Sobran muchísimas historias que no aportan absolutamente nada al relato. Y digo porque lo he leído. Pero... no sé, esto quizás, pues, no, Cervantes, el Adalí de la literatura, que sí, pero tienes que también atreverte a dar tu propia opinión personal, y que no pasa absolutamente nada. Todo el mundo puede opinar si se hace con respeto, con educación, y no pasa absolutamente nada. Muy bien. Yo a veces digo lo mismo de los Beatles y se me echan encima, pero bueno, siempre todo el mundo tiene alguna cosa. Sí. Pues nada más, Nacho, y ha sido un placer. Gracias por esta charla. Pues nada, gracias a vosotros por esta invitación, y un verdadero placer estar compartiendo estos minutos de micrófono y de podcast con vosotros. Pues gracias por todas estas experiencias que nos has dejado, y esto es Podcasters, y a vosotros, oyentes, nos vemos en el resumen. Hasta la próxima.